Neoculto. Relatos extraordinarios. Calor de agosto, por William Fryer Harvey. Fenistone Road, Clapham, 20 de agosto de 1900. He tenido lo que creo que ha sido el día más extraordinario de mi vida, y mientras los hechos están aún frescos en mi memoria, deseo ponerlos en papel tan claramente como sea posible. Antes que nada, permítaseme decir que mi nombre es James Clarence Withenscroft. Tengo 40 años y una perfecta salud. No he estado enfermo un solo día de mi vida. De profesión soy artista, no muy exitoso, pero capaz de sustentarme con mi trabajo a blanco y negro. Mi único pariente cercano, una hermana, murió hace 5 años, de modo que no dependo de nadie, ni nadie depende de mí. Desayuné esta mañana a las 9, y luego de hojear el periódico y encender mi pipa, dejé vagar la mente con la esperanza de encontrar algún tema para dibujar. Aunque la puerta y las ventanas estaban abiertas, el calor en la habitación era opresivo, y justo cuando me imaginaba que en aquel momento el más fresco y confortable lugar del vecindario sería la parte más profunda de la piscina pública, me vino una idea. Empecé a dibujar. Me concentré tanto en el trabajo que no toqué mi almuerzo, y solo paré cuando el reloj de San Judas marcó las 4. Para tratarse de un boceto apurado, el resultado final fue, estuve seguro de ello, lo mejor que había hecho hasta entonces. Mostraba a un criminal en el banquillo de los acusados justo después de que el juez hubiera pronunciado sentencia. El hombre era gordo, inmensamente gordo. La carne colgaba en rollos de su barbilla y formaba pliegues en su enorme y rechoncho cuello. Estaba limpiamente afeitado, o quizás sería mejor decir que lo había estado unos días antes, y era casi calvo. De pie, agarrando la barandilla con sus cortos y torpes dedos, miraba frente a sí. Su expresión no era tanto de horror como de un absoluto y completo colapso. No parecía haber nada en aquel hombre lo suficientemente fuerte como para sostener la montaña de carne que era su cuerpo. Enrollé el dibujo y, sin saber realmente por qué, lo coloqué en mi bolsillo. Entonces, con esa rara sensación de felicidad que da la certeza de haber consumado algo bien hecho, salí de casa. Creo que partí con la idea de visitar a Trenton, pues recuerdo haber recorrido la calle Lytton y haber girado a la derecha por Gilchrist, al pie de la colina, donde unos obreros trabajan en la nueva línea del tranvía. De ahí en adelante solo guardo un vago recuerdo de a dónde fui. De lo único de lo que estaba totalmente consciente era del terrible calor que subía desde el polvoriento pavimento de asfalto como una ola casi palpable. Anhelaba el trueno prometido por los bancos de cobrizas nubes que pendían del cielo occidental. Habría caminado 5 o 6 millas cuando un pequeño muchacho me sacó de mi obnubilación al preguntarme la hora. Faltaban 20 minutos para las 7. Cuando el niño se alejó, comencé a buscar referencias para ubicarme. Me encontraba frente a una verja que conducía a un patio bordeado por una franja de tierra seca donde había flores púrpura y geranios escarlata. Sobre la entrada había un tablero con la inscripción: C.H.S. Atkinson, tallador de monumentos, trabajos en mármoles ingleses e italianos. Del mismo patio surgía un alegre silbido y se oían golpes de martillo acompañados del frío chocar de acero contra piedra. Un súbito impulso me hizo entrar. Un hombre estaba sentado de espaldas a mí, ocupado sobre una losa de mármol curiosamente veteado. Se dio vuelta en cuanto oyó mis pasos y yo quedé paralizado en el sitio. Era el hombre del dibujo que había hecho y que llevaba ahora en el bolsillo.
Allí estaba sentado, enorme y elefantino, secándose con un pañuelo de seda roja el sudor que le chorreaba desde la calva. Sin embargo, aunque el rostro era el mismo, la expresión era absolutamente diferente. Me saludó con una sonrisa, como si fuésemos viejos amigos, y estrechó mi mano. Yo me excusé por haber entrado sin permiso y comenté: «Todo está caliente y deslumbrante afuera. Esto parece un oasis en el desierto». No sé de oasis, pero ciertamente hace calor, tanto como en el infierno. Tome asiento, señor. Me señaló el extremo de la lápida sobre la que estaba trabajando y me senté en él. «Es una hermosa piedra esta que tiene», dije, y él negó con la cabeza. En cierto modo lo es. La superficie aquí es tan fina como se pudiera desear, pero tiene un gran defecto por atrás, aunque no es de esperarse que usted lo note. Nunca podría hacer un buen trabajo con una pieza de mármol así. Aguantaría el maldito calor de un verano como este, pero no vea usted que llegue el invierno. No hay nada como el hielo para poner de manifiesto los puntos débiles de una piedra. «Entonces, ¿para qué es?» Difícilmente me creería si le dijera que es para una exhibición, pero así es. Los artistas hacen exhibiciones e igualmente las hacen los verduleros y carniceros, pues nosotros también. Los últimos avances y propuestas en lápida, ¿sabe? Comenzó a disertar sobre mármoles, cuáles variedades soportaban mejor el viento y la lluvia, y cuáles eran más fáciles de trabajar. Luego habló de su jardín y de un nuevo tipo de clavel que había comprado. De un minuto a otro soltaba sus herramientas, limpiaba su brillante cabeza y maldecía al calor. Yo no decía mucho, ya que me sentía intranquilo. Había algo innatural, misterioso en mi encuentro con este hombre. Primero traté de convencerme de que lo había visto con anterioridad, de que su cara, desconocida para mí, se encontraba en algún apartado rincón de mi memoria, pero sabía que aquella idea era poco más que un plausible ensayo de autoengaño. El señor Atkinson terminó su trabajo, escupió en el suelo, se levantó con un suspiro de alivio y dijo con un aire de evidente orgullo: «Listo. ¿Qué le parece?» La inscripción, que leí entonces por primera vez, rezaba: «En memoria de James Clarence Wittencroft, nacido el 18 de enero de 1860, fallecido el 20 de agosto de 1900». Por un rato permanecí sentado en silencio. Entonces un escalofrío me recorrió la espalda. Le pregunté dónde había visto ese nombre. «Oh, no lo vi en ninguna parte. Necesitaba un nombre y puse el primero que se me vino a la mente. ¿Por qué quiere saberlo?» «Es una extraña coincidencia, pero resulta que ese es mi nombre». ¿Y las fechas? «Solo puedo decir que una de las dos es correcta». Es increíble. Le hablé entonces del boceto que había hecho en la mañana. Tomé la hoja de mi bolsillo y se la enseñé. A medida que la observaba, la expresión de su rostro se fue alterando más y más, hasta convertirse en la del hombre que yo había dibujado. Y apenas anteayer le decía a María que los fantasmas no existen. No habíamos visto ningún fantasma, pero entendí lo que quiso decir. Probablemente haya usted escuchado mi nombre en algún momento. Y usted debe haberme visto en algún sitio y lo ha olvidado. ¿Estuvo en Clacton-on-Sea el pasado julio? Nunca he estado en Clacton en mi vida. Permanecimos callados por un tiempo. Ambos veíamos las fechas grabadas en la losa y una era correcta. De pronto el señor Atkinson me invitó a pasar para comer algo. Su esposa era una pequeña mujer con las mejillas sonrosadas típicas de los criados en el campo. El hombre me presentó como un amigo, artista. El resultado fue infortunado, pues luego de que las sardinas y los berros fueran retirados de la mesa, la señora buscó una Biblia con ilustraciones de Doré
y tuve que sentarme a admirarlas durante una media hora. Al cabo de este tiempo salí y encontré a Atkinson sentado en la lápida fumando. Retomamos la conversación en el punto donde la habíamos dejado. «Disculpe la pregunta», dije con cortesía. «¿Sabe usted de alguna razón por la que pudieran llevarle a juicio?» Sacudió negativamente la cabeza. No estoy en bancarrota. El negocio es suficientemente próspero». Se levantó, tomó una lata y comenzó a regar las flores. Debo regarlas regularmente, 2 veces al día en el clima cálido, y aún así a veces el calor vence a las más delicadas. Y los helechos, buen Dios, nunca lo pueden soportar. ¿Dónde vive usted? Le dije mi dirección. Llegar a casa me tomaría 1 hora a paso ligero. Entonces razonó. Mire, contemplemos el asunto claramente. Si vuelve a su hogar esta noche, se arriesga a posibles accidentes. Un coche puede arrollarlo, y siempre hay por el camino conchas de banana o naranja, por no mencionar las escaleras que se desploman. El hombre hablaba de aquellas improbabilidades con una intensa seriedad que hubiera sido risible 6 horas antes. Pero no me reí, y continuó. Lo mejor es que usted se quede hasta las 12 en punto. Subiremos a fumar. Puede que el ambiente esté más fresco arriba. Ante mi propia sorpresa, acepté la proposición. Estamos sentados ahora en una habitación larga, bajo unos aleros. Atkinson ha mandado a su mujer a la cama, y por su parte, se mantiene ocupado afilando algunas herramientas en una pequeña piedra de amolar, mientras fuma uno de mis cigarros. El aire parece tormentoso. Frente a la ventana abierta, yo escribo estas líneas sobre una mesa inestable. Tiene una pata rota, y Atkinson, que parece ser hábil con sus utensilios, va a arreglarla tan pronto termine de darle filo a su cincel. Ya son más de las 11. Me habré ido en menos de 1 hora, pero el calor es sofocante, lo suficiente como para enloquecer a un hombre.